Shall we begin? Let's begin now. Pues vamos a seguir con el proceso de pintura. Como habíamos dicho antes, esta parte es trasera. Al ser la parte trasera, va a ir pintada como el resto del cuerpo. Vale, vamos a coger la caja. El cuerpo va pintado de un color como grisáceo para imitar, pues, que es como un fuselaje, pero sin la parte exterior. Vale, lo que sería, pues, un chasis visto, una cosa. La verdad es que esta nave es cuando menos un poco extraña en cuanto a forma. Vale. Esto es lo que decimos, ¿veis? La parte de adelante, lo que sería el fuselaje con armadura, es blanco. Aquí tiene otras partes también de protección, pero todo esto está como desprotegido. Y esta parte trasera es igual. Con lo cual debemos pintarlo de un color grisáceo, no va a ser como la parte de delante. Igual que aquí, la parte interior esta también la vamos a pintar de ese color grisáceo, ¿vale? Esta parte de delante, que es, ahora luego lo veréis más claro. Seguramente le vamos a hacer primero unas luces con aerógrafo, aunque luego se las acentuaremos. Primero vamos a pintar de un color, vamos a hacerlo lo que es un resaltado de los volúmenes con el aerógrafo, luego le daremos una capa base de gris y luego ya pues pintaremos los detalles o haremos algún tipo de tratamiento para que el efecto que esto tenga pues sea lo más parecido a lo que serían diferentes placas, mecanismos. Pintaremos algunos detalles con pincel, por supuesto, de colores metalizados y más. La parte superior esta, como dijimos antes, esto es la parte trasera de la cabina, con lo cual tendrá que ir pintada del mismo color. Dependiendo un poco del esquema que le vayamos a poner, aunque este viene como si fuera del Escuadrón Oro, que va pintado en amarillo, hay Escuadrón Azul, Verde, Rojo, hay el Escuadrón Fantasma que va en gris, con lo cual tenemos muchas posibilidades en cuanto a esquema de pintura. Pero esto va a ser siempre igual y el esquema principal va a ser blanco con el color que sea. Así que vamos a empezar. Vale, vamos a preparar el aerógrafo. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que os he dicho de resaltar los detalles. Vamos a utilizar ya sí pinturas acrílicas, ¿vale? En este caso Model Color, que de Vallejo. Hay gente que solamente utiliza un tipo de pintura, hay gente que le gusta tener de todo. Yo reconozco que cada pintura para cada momento y para cada tratamiento pues vale. Las Gunze son muy buenas en este caso para maquetas más grandes. Para maquetas tan pequeñas que luego va a haber que tratar a pincel a mí no me gusta, porque no me gusta luego si tengo que tratar algo a pincel me resulta muy incómodo usarlas, ¿vale? Lo mismo que me pasa con las tamilla, si hay que tratarlas en pincel son un poco incómodas. Pero estas, si las diluyes en la proporción correcta, son cómodas para usarlas con el aerógrafo y con el pincel. Así que por ahora vamos a usar estas, ¿vale? Esto va a ser nada, voy a hacer muy poca mezcla. Esto evidentemente también tiene su propio diluyente, ¿vale? Te puedes hacer uno que a mí me lo enseñaron y lo uso mucho. Aquí tenéis que es todo esto de agua destilada, este pequeño porcentaje de limpiacristales y este pequeño porcentaje de disolvente. Sería aproximadamente, para que os hagáis una idea, un 75 o 75-25, una cosa así, ¿vale? Aproximadamente. Pero os podéis comprar el normal o disolverlos con agua destilada, también funciona, ¿vale? El agua destilada le funciona perfectamente a las pinturas estas de Vallejo, a casi todas las podéis diluir, todas las que sean acrílicas las vais a poder diluir
con agua destilada. Y eso ya también lo veremos mucho cuando hagamos alguna figura, cómo se trata la disolución en las diferentes proporciones que se puede hacer en una pintura acrílica para utilizarla como veladura, para utilizarla como una capa base, para utilizarla como una capa intermedia. Eso lo veremos mucho mejor cuando tengamos que pintar una figura, ¿vale? Pues nada, voy a preparar el aerógrafo. Ya os digo, pues nada, voy a preparar muy poca mezcla, un par de gotas de disolvente, una de pintura, y como vamos a hacer muy poco, aunque con este mismo color también podemos hacer lo que sería... Vale, voy a preparar un poco más, porque creo que con este mismo color vamos a hacer la preparación de los volúmenes de la cabina en sí, ¿vale? Que también vamos a utilizar el mismo tipo de pintura. Primero, al tratar sobre una pintura negra, ¿vale? Primero hacemos lo que serían las luces, preparamos las luces y luego preparamos la capa base. Esto es una técnica que se llama modulación. Hay varias técnicas de pintura a la hora de preparar una maqueta. Si esta fuera más grande, por ejemplo la que vimos de tamaño 1,72, ¿vale? Seguramente utilizaríamos una técnica de prepanelado, que significa que marcamos primero los paneles y luego echamos pintura encima para que quede la línea de panel, lo que son las líneas estas finitas, ¿vale? Esas son las líneas de panel. Esas las marcaríamos y luego echaríamos pintura encima para que se notara lo que es la suciedad que se puede meter dentro y lo que es el panel más en el centro más claro. También se puede pintar todo de negro y aclarar los paneles y luego tirar pintura, siempre muy diluida en capas. Luego veremos cómo lo hacemos, pero en este caso, al ser tan pequeños, tampoco merece la pena, porque no vamos a conseguir el efecto que queramos. Por muy bien que tratemos el aerógrafo, no vamos a poder conseguir ese efecto, con lo cual aquí es mejor tratar lo que se llama la modulación. La modulación nos permite dar unos volúmenes que hasta cierto punto no son reales, pero sí que nos van a marcar pues los perfiles y los planos que nosotros queramos. Ahora os explico cómo lo hacemos. Por de pronto, vamos a marcar el volumen de esta pieza. Es una pieza que, como veis, es relativamente pequeña. Y tiramos pintura desde arriba, pero sin marcar totalmente la... A ver, un segundito. Vamos a comprobar que sale bien. ¿Vale? Y sin marcar totalmente, sin dejar la pieza plana, sino prácticamente paralela a lo que sería la boca del aerógrafo. Esto nos va a permitir que esto coja cierto volumen, ¿vale? Puede que ahora os parezca un poco exagerado, cuando lo veáis ahí en la cámara, lo veréis y os parecerá un poco exagerado, ¿vale? Pero realmente esto luego, cuando haces el tratamiento con la pintura, la otra, esto se queda como medio helado y lo que nos va a dar es un efecto de volumen muy curioso, ¿vale? Como veis, si yo pongo la pieza así, vemos muy poco volumen. Sin embargo, si os la pongo así, veis como las luces se han marcado mucho, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Eso mismo vamos a hacer en la parte del fuselaje. Nosotros lo que vamos a marcar es de dónde vendría la luz y cómo incidiría en los planos del fuselaje, ¿vale? Va a ser una cosa muy... Está saliendo la pintura un poco...
no os preocupéis por ser un poco exagerados en esto. ¿Por qué? Porque aunque ahora os parezca muy exagerado, que tiene mucha luz, tiene mucho... que lo estoy pintando demasiado blanco, cuando yo le eche luego el otro color por encima, lo que voy a hacer es que las partes blancas pues van a ser eso, las partes donde se acumula la luz. Y las partes negras es donde voy a acumular más sombra. Yo puedo jugar con esto, puedo darle el efecto de luz donde yo quiera. ¿Vale? Como veis, a ver si encuadro bien la pieza. ¿Veis que hay un corte, hay un plano? Estoy cortando para que la luz vaya donde yo quiero. Ahora voy a marcar la luz en este plano. Vuelvo a ver la pieza lo más paralela posible al aerógrafo y me lo marco. Lo mismo hago con el otro. No hace falta que sean iguales, no es para nada necesario, ¿vale? Que marquéis las luces igual en un sitio que en otro. Podéis marcarlas como queráis, porque como os he dicho, el efecto que buscamos es un efecto de luz relativamente irreal, sino que es más efectista para lo que nosotros queremos que lo que sería un efecto realista de iluminación. La luz normalmente no juega tanto a favor del modelo, sino que esto, aquí podéis ver, ¿veis? El corte que yo he hecho, y eso es para que juegue un poco a favor de lo que yo quiero hacer. Puede que se os manche un poco, como me ha pasado a mí aquí, que la pintura me está saliendo un poco demasiado densa, y al salir demasiado densa os salen gotitas. Lo podéis ver claramente cómo se me está marcando las gotitas en el guante. Cuando os pase esto, echáis un poco más de diluyente. Eso es porque la pintura tiene algún tipo de grumo y os está haciendo algo, un poco os está atorando un poco el obturador del aerógrafo. La diluís un poco más, le dais bien. Por eso es bueno que la diluyáis no directamente en la cazoleta, sino primero en un cacharro. La diluiréis mejor, evitaréis eso, y si hay algún tipo de grumo o algo, normalmente se suele quedar pegado en el recipiente donde habéis diluido, donde habéis hecho la mezcla, y no se lo transmitís al aerógrafo, que es algo que yo he hecho y que por eso me ha pasado esto. Vale, ya está un poco mejor, no mejor del todo, pero ya está un poco mejor. Vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. La parte de abajo, además, aquí tenemos una cosa curiosa, que tenemos ahí un resalte al que también le vamos a tener que dar volumen. Voy a quitar el pincel de medio. Vale, veis que aquí tenemos una especie de resaltillo al que vamos a tener que dar volumen, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, eso seguramente lo haga enmascarando, que es la manera más fácil de conseguir eso. Por alguna razón no me está sacando pintura. Ah, y ahora nos ha sacado demasiada pintura de golpe. ¿Veis lo que me ha ocurrido? Que ahí me ha encharcado un poco. Cuando os pase esto, lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? No intentéis secarlo, no intentéis, como la pintura está bastante diluida, no intentéis coger un trapo o algo y secarlo, porque lo que haréis será empastarlo más. Cogéis el secador y lo secáis todo. Una vez ya está seco, veis que el daño no ha sido tanto, no ha sido tan grave, y podemos seguir pintando. Tener mucho cuidado, eso pasará cuando las pequeñas motitas, los pequeños grumitos que tengáis,
os atoren y de repente salga un poquito escupida la pintura. Eso puede pasaros, no es raro, ¿vale? Y ya veis que simplemente con un poquito de tranquilidad, sin intentar limpiarlo, no intentéis nunca limpiarlo, ¿vale? Porque si intentáis limpiarlo, lo que haréis será que el disolvente se lleve parte de la pintura, dejaros ahí como una especie de manchurrón, una especie de... como si estuviera muy... ¿cómo decirlo? Un desconchón de pintura, que luego es muy difícil de cubrir y que seguramente ese efecto ya no lo podáis, tendréis que repintar otra vez en negro, darle otra vez la capa base y volver a empezar. Como no queremos eso, pues... ya os digo, las motitas estas blancas que se me están quedando, las podemos quitar con el dedo, no pasa nada. Si se queda alguna, como luego esto va a ir cubierto de pintura, tampoco es ningún problema. Y le damos un poquito de secador y listo. Muy importante no echar pintura húmeda sobre pintura húmeda. Si echamos pintura húmeda sobre pintura húmeda, lo más probable es que las pinturas se mezclen y nos quede un efecto raro. Tenemos que dejar secar bien la pintura para conseguir el efecto que queremos. ¿De acuerdo? Vamos a también darle un poquito de luz a los cañones por este lado. Recordad que esta es la parte de abajo, con lo cual, aunque yo le haya metido luz, porque podemos jugar con ese tono de luz irreal, también tenemos que meterle luz, porque arriba, en la parte superior, también lo hemos hecho. Así que tenemos que meterle luz también por aquí. Ya os digo, no hace falta ni que sea igual, no tenéis que... No seguimos ningún patrón. Lo bueno de pintar ciencia ficción es que no necesitamos seguir patrones, podemos hacer un poco lo que queramos. Si alguien nos dice algo, que os enseñe dónde está aparcado el X-Wing ese con el que lo está comparando, para decir si esto es real o no. Y listo. Una de las grandes ventajas que tenemos con la ciencia ficción es que nos basamos en lo que nosotros creemos que tiene que ser. No necesariamente tiene que ser algo real, y tenemos cierta libertad. Como habíamos dicho, para poder ahora pintar este resalte que tenemos ahí, vamos a tener que enmascarar. Para enmascarar utilizamos pues la cinta de enmascarar. Esta cinta la podéis comprar pues en cualquier tienda de modelismo hay. Si la compráis de marca os costará más cara. Si la compráis de... esta es Camoy. Ya os digo, la compré en la tienda donde normalmente compro las pinturas y las maquetas y eso. No me costó muy cara. Y es una cinta... os recomiendo que le quitéis un poco el pegamento que trae, ¿vale? Es bastante adhesiva, y aunque es para enmascarar, yo os recomiendo siempre que primero le quitéis un poquito de fuerza al pegamento para que no se os lleve la pintura, ¿vale? Realmente la cinta esta lo que sirve es pues eso, nos sirve para tapar y delimitar zonas que no queremos o que ya están pintadas y no queremos manchar, o que queremos dar un efecto como el que vamos a dar ahora, ¿vale? Pues queremos hacer ese juego, y como queremos hacer ese juego, pues necesitamos cubrir el resto. Ahora veréis exactamente lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es delimitar los bordes que vamos a pintar de tal manera que quede un corte muy brusco de pintura. Por eso tenemos que buscar bien lo que es el eje, el borde que queremos marcar, ¿vale? Si esto lo estuviéramos haciendo sobre pintura en vez de sobre imprimación, seguramente nos traeríamos la pintura. En cuanto hemos despegado 2 veces, eso nos daría algún problemilla y la pintura se nos habría venido, ¿vale? Pues como os digo, por eso es conveniente y recomendable utilizar imprimaciones como capa base y no pintura normal. Que alguna vez os veis en la tesitura de que tenéis muchas ganas de pintar, no tenéis imprimación,
bueno, pues sí, podéis utilizar pintura normal, pero desde luego que sepáis que el resultado va a ser mucho más delicado y corréis el riesgo de que os salte la pintura. No es que no se pueda, no es recomendable porque trabajas más tranquilo de la otra manera, pero como poderse, evidentemente se puede. Pues esto lo ponemos aquí. Tampoco hace falta que seamos súper minuciosos, pero por lo menos sin marcar los volúmenes que queremos, ¿vale? Este no me sale muy bien. Ahora sí, es parecido a lo que uso. Vale, pues ahí tenemos lo que sería marcado ya el volumen que queremos. Otra vez, volvemos y lo que hemos dicho antes, cogemos primero un plano, cogemos otro plano y cogemos otro plano. No os preocupéis por ser muy exagerados en el blanco, ya os lo he dicho antes. Esto luego lo vamos a cubrir y lo que va a quedar es puntos de luz y puntos de sombra. El negro es un color muy difícil de cubrir. El blanco, bueno, ¿ves? Ahí se nos ha ido. Bueno, marcamos más. No tengáis prisa, poquito a poquito vamos cubriendo. Y listo. Pues lo que estaba diciendo, el blanco es un color que con cualquier color que le pongáis encima enseguida se tiñe. Es muy fácil de cubrir y sin embargo luego tenemos el negro, que es un color muy difícil de cubrir. Hay colores que cubren mejor y hay colores que son pues más difícil de hacer que cubran. Por ejemplo, los amarillos y los rojos siempre es mejor tratarlos sobre una capa base blanca que no sobre una capa base oscura. Cuanto más clara es la capa base, mejor nos cogerán esos colores. Cuanto más oscura sea, pues más nos variará lo que es la tonalidad. El color estará más desaturado, ¿vale? Pero hacia negro. Cuando hablemos de figuras, ahí sí que hablaremos más de la teoría del color. Aquí no es tan necesario, no jugamos tanto con eso, pero sí que cuando estemos hablando de figuras nos va a ser más necesario hablar de teoría del color y estas cosas, pero sí hablaremos en su momento. Voy a darle un poquito más de contraste a esta pieza, ahora que ya está seca, ¿vale? Ya está bastante bien. Pues ahora vamos a quitar la máscara, las máscaras estas que hemos puesto, quitarlas con cuidadito, intentando no tirar mucho, muy brusco, que se vaya quitando. Bueno, una vez utilizadas, evidentemente esto ya va a la basura, no es reutilizable, por si alguno se lo estaba preguntando. No se pueden reutilizar estas, las tintas, ¿no? Y veis, nos ha quedado ahí marcado también la parte de abajo. Ya os digo, no os preocupéis si no os ha quedado perfectamente, porque luego esto, como va a ir con una capa de pintura, tampoco es problemático. Podíamos pintar con negro,
remarcar, marcar bien los contornos, si puede. Podríamos pintar con blanco y marcar algunos bordes, incluso un poco más. Pero eso lo haríamos en una pieza un poco más grande que esta. Esta, al ser tan pequeña, pues tampoco vamos a entrar en eso. Vale. Ya hemos pintado, dado esas luces. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Aquí lo podéis ver. Fuera de cámara, y para hacerlo muy tedioso, también utilizando la pintura que me quedaba, le he dado a la parte de la cabina. ¿Vale? También se lo he hecho a la parte de la cabina y a la parte de lo que sería el láser de la torreta. Simplemente para no hacerlo tampoco en cámara, no estar repitiendo una y otra vez lo mismo, que una vez ya lo habéis visto, pues tampoco es necesario. Y ahora vamos a pintar del gris. Todos los colores estos, vamos a utilizar ahora un gris, el gris verde marina, un gris medio tirando oscura, que es el que vamos a utilizar para todo el cuerpo de lo que sería la nave. También he aprovechado y he limpiado el aerógrafo, ¿vale? Porque ya he gastado toda la pintura que tenía. Ya os digo, aquí podéis ver que se han quedado unas pintitas, ¿vale? Las podéis ver, las pintitas blancas que se han quedado aquí. Si quisiera, esto cogería, le daría con un poquito de negro, marcaría un poquito, pero como esta nave realmente luego va a llevar un trabajo de desconchones y de envejecido, pues curioso, porque lo que hemos dicho, tenían el mantenimiento justo, no, según la película, pues no tienen muchas naves, con lo cual tampoco están en constante uso, y el mantenimiento es el mecánico de pintura hecha para pues lo justo, pues tampoco le vamos a dar mucha importancia. Le vamos a dar mucho tratamiento, no vamos a quitarle, eso incluso puede que nos dé algún juego a la hora de poner la pintura base. Así que perfecto. Pues vamos a darle la capa base. Esta vez vamos a diluir la pintura. Antes la podemos haber diluido en un 50 al 50, más o menos, ¿vale? Ahora vamos a utilizar el disolvente. Vamos a usar, pues, como prácticamente un 25 de pintura, 75 de disolvente. Queremos una capa muy suave, muy translúcida, que nos permita ir viendo cuánto está transparentando eso que hemos hecho, ¿vale? Ese trabajo previo que hemos hecho, cuánto vamos a dejar que se transparente en la pieza. Vale. Con lo cual queremos una pintura relativamente translúcida, que sea muy poca, que cubra muy poco, porque si conseguimos que cubra poco, nos permitirá, lo que he dicho, ir viendo poquito a poquito cuánto está cubriendo, cuánto está esa pintura dejando ver el efecto de luz previo que hemos hecho, ¿vale? Con lo cual, os digo, 25, 50, o sea, 25, 75, 25 de pintura, 75 de disolvente. Lo probáis aquí, tiene que quedar pues así, de este estilo, ¿vale? Lo que os he dicho, muy, muy translúcido. Incluso le voy a echar un poquito más de disolvente porque creo que me ha quedado demasiado densa. Hay que tener cuidado con esto. Mejor en este paso pasarse de translúcido que no de opaco, ¿vale? Porque si no tendríamos que volver a empezar. No pasaría nada. Hay que volver a empezar si empieza. Pero es mejor tener que dar alguna capita de más. Vale, ahora sí. Ahora ya lo veo que es más translúcida. Y esto es más lo que yo buscaba. Como siempre, probamos aquí. Veis que tarda mucho en manchar. Y empezamos. Vamos dando capas. Al principio nos parecerá que no está cogiendo color. No os agobiéis, no os preocupéis, poquito a poquito irá cogiendo color, ¿vale?
también cambiar la dirección en la que tiráis la pintura. Primero en una dirección, luego en otra, para que cubra todo por igual. Y ya se va apreciando que va cogiendo el tono gris que queremos. Ahora yo paro nuevamente, la seco bien seca. Secador. Ya lo hemos comentado antes. Mucho cuidado con el tema de seguir tirando pintura sobre pintura líquida. Nos puede acarrear pues que la pintura se empiece a mezclar mal, no empiece a tener la tonalidad que queremos, empiece a hacernos cosas raras, se mezcle, nos haga gotas, nos haga charcos, y eso no lo queremos. Pues ya os digo, con mucha conciencia vamos echando pintura hasta que coja la tonalidad que queremos. Yo creo que esta tonalidad a mí me gusta, me parece bien. ¿Vale? No sé si la veis, voy a secarla para que no os dé brillo. Y ya la tenemos. Aquí podéis ver la pieza, ¿vale? Ya está gris, pero todavía guarda esa pequeña tonalidad que nosotros le habíamos puesto de luces, sombras. Tiene ya pinta de tener algo de relieve. Cuando lo marquemos, que luego esto lo marcaremos con óleos, veréis cómo ya entonces conseguimos el efecto completo. Pero ya estará completamente montada la torreta. Vamos a cambiar de pintura y pasamos a pintar la parte de... Bueno, no, vamos a pintar también esto y el láser que tiene en la parte de arriba. Aquí hay que ir secando porque al ser una parte interna tiene mucho y negra, no coge tanto el color, hay que ir secando para que el color se vaya secando y nos vaya dando posibilidad de seguir pintando encima. En todo lo que sean esquinas, recovecos, la pintura se queda, se hace charquitos, y ahí tendremos el problema de que si no vamos secando, pues estamos pintando encima, como hemos dicho antes, encima de pintura ya mojada, y nos puede hacer efectos raros, nos puede dar problemas. La parte de los láser la estoy pintando, aunque seguramente la parte luego del final la pintemos con algún color metalizado. Estoy aprovechando ahora para darle un poquito de color. Vale. Ahora me está saliendo muy oscuro. No sé por qué. Vamos a secar otra vez. Es un proceso un poco tediosillo, pintar, secar, pero nos permite controlar muy bien cuánto queremos que se vea del efecto que hemos dado antes. Todavía esto no está seco del todo.
Y claro, si tenemos muy controlado el efecto ese que teníamos, que antes le hemos dado, pues nos permite que ese trabajo previo que hemos hecho pues quede bien y nos dé lo que quería. Vale, yo creo que así me gusta. Voy a darle un poquito más por aquí. Ya os digo, esto es seguir dándole capas hasta que digas me gusta. Así ha quedado bien, tiene el color que yo quería, paro, ya no le doy más. Muy importante, partes como esta que sabéis que van a quedar dentro, pintarlas de antemano, aunque luego podamos darle algún retoque una vez montado, le podamos dar algún efecto con óleos, que dejarlos ahí resbalar para que tenga ese aspecto de sucio y de haber cogido, de ser el frontal de algo. Pintarlo siempre primero, antes de montar, porque si no luego os encontraréis con la desagradable sorpresa de que tenéis que meter el pincel en sitios muy difíciles, ¿vale? Y cuando uno se encuentra con eso es desagradable. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aparte esta de los cañones de arriba, aunque ya os digo que seguramente la terminación final va a ser por lo menos de la parte del cañón va a ser algo metalizado. Es algo de lo que curiosamente en la saga de Star Wars o por lo menos en las primeras se oía mucho del tema de los metalizados. Son todo grises, pero hay muy poco metalizado. Intentaron darle un aspecto un poco más realista huyendo de ese color metalizado. Es curioso porque hasta entonces series como Star Trek, Galáctica y todo eso intentaban precisamente buscar el efecto futurista con el plateado. Todo era plateado, todo era metálico, todo lo que querían que fuera más futurista, pues eso, todo era metalizado. Y Star Wars huyó un poco de eso. Buscan más los blancos, los grises, los negros. Vale, pues ya tendría con este color. Luego veréis que cuando le damos un poquito de resalte con los óleos, esto queda mucho mejor, ¿vale? Pero esa pieza ya la tenemos. Vamos a cambiar de pintura y empezamos la pintura de la parte de la perdón, de la cabina. Lele, Lulu, Malang,